Buenas tardes, mi nombre es Laura Lorena Calderón Bernal, soy estudiante de Psicología de la Universidad Arandina, primer semestre. A continuación les voy a presentar mi grupo de trabajo que está conformado por Vanessa Celis, Isaac Cristo y Eduardo Calderón. En el día de hoy les venimos a hablar un poco sobre el proceso de paz en Colombia y el posconflicto. Bueno, inicialmente vamos a hablar del acuerdo de paz. El acuerdo de paz es el resultado de un proceso de diálogo y negociación conocido como proceso de paz, que se lleva a cabo entre las partes implicadas, en este caso entre el gobierno y las partes armadas y legales, como las FARC, ELN, entre otras. Estos procesos, así como la suscripción y los acuerdos de su implementación, suelen contar con acompañamiento y asesoría internacional. Luego viene el posconflicto, que es lo que viene después de la paz con las FARC, que el reto principal para los colombianos es crear las condiciones necesarias para que la paz en Colombia sea duradera y la guerra no se repita de nuevo. Otro tema importante es la Cátedra de Paz, que para Colombia ha resultado pertinente en esta etapa de posconflicto, ya que ha permitido que se fortalezcan los escenarios de aprendizaje, participación en la ciudadanía, la paz y no la violencia. En conclusión, será como un punto de apoyo en esta etapa que permite que las personas creen otras perspectivas de la vida y poderlas evadir de estos temas por medio de diferentes actividades culturales y dinámicas. Aunque en Colombia la paz no se ha podido lograr del todo, ya que aún se siguen presentando algunos enfrentamientos, ataques, violencia, secuestros, reclutamientos forzados, entre otros, muchas personas se han visto obligadas a huir y abandonar sus pertenencias. Una pregunta que muy a diario nos hacemos como psicólogos es cómo nos afecta el conflicto. Desde el campo psicológico aumenta la ansiedad, la disminución del estado de ánimo y la baja autoestima. Son las consecuencias psicológicas más habituales de vivir rodeados de conflictos interpersonales. ¿Cuándo nace el conflicto armado en Colombia y cuáles son los principales antecedentes históricos para esta época? La historia de Colombia en los últimos 70 años ha estado marcada por el conflicto armado. En sus inicios, la desigualdad, la repartición de tierra y la falta de espacios para participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada. Un método que en los siguientes años fue reforzando con la irrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria. Estos grupos han justificado el uso de la violencia por considerar el único método para transformar la sociedad, con el fin de no permitir cambios considerados como ilegítimos. El conflicto armado en Colombia prácticamente nace cuando ocurre el llamado Bogotazo, que ocurrió tras un contexto social económico en el que se encontraba el país, que fue el impactante crisis económica ocasionada por la Segunda Guerra Mundial, que fue la que fomentó los procesos de erradicación en los movimientos políticos. En esta época fue cuando asesinaron al candidato a la presidencia liberal, Jorge Eliezer Gaitán, que fue exactamente el 9 de abril de 1948, cuando se propició una ola de violencia en la ciudad de Bogotá, conocida como el Bogotazo, que poco a poco se fue extendiendo por el resto del país. Las principales producciones que hubieron para este entonces fueron actos violentos, incendios a edificios públicos, destrucción de archivos, asesinatos a funcionarios, asaltos a comercios, atracos a iglesias. En algunas localidades se establecieron tribunales populares y se produjo la destitución de alcaldes, fuga de presos y la formación de gobiernos revolucionarios. Una de las características del conflicto en Colombia es la pluralidad de actores que han alimentado y transformado el conflicto armado en el país. Aunque los principales actores del conflicto siempre han sido en su mayoría los partidos políticos tradicionales y los movimientos guerrilleros, el surgimiento de diferentes grupos revolucionarios, paramilitares y la influencia del narcotráfico han tenido mayor o menor predominancia según el periodo que se estudie. Además, cabe recordar que Colombia se ha caracterizado por una brecha social entre una élite política con una fuerza de presencia regional. Las principales fuerzas armadas revolucionarias de Colombia fueron el ELN, que era el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, el EPL, que era el Ejército Popular de Liberación Nacional, el M-19, que era el Movimiento 19 de Abril, y el paramilitarismo. Además de estas también existió las fuerzas de seguridad,
que eran las que comprendían las fuerzas para el ejército, armado y aéreo. Estaba también el narcotráfico, el crimen organizado y las víctimas. A lo largo de la evolución, el ser humano ha mostrado capacidades de adaptarse a cambios y entornos a los cuales está siendo sometido. En este caso, en la fotografía vemos a un niño o un menor de edad sometido a la violencia y al reclutamiento forzado, el cual lo llevó a enlistarse en las fuerzas de las AUC. Por el término del conflicto armado y la búsqueda de la paz, podemos encontrar la resiliencia, que es la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos para poder enfrentarnos ante las situaciones dañinas y adversas, permitiéndonos recuperarnos y adaptarnos de una forma positiva en un contexto ante la sociedad. Esta teoría nos invade y nos preocupa debido a que nosotros como psicólogos tenemos que buscar el bienestar de las personas que vamos a intervenir. Aportes de la psicología al posconflicto. La reconciliación nacional, la agresión, la violencia, orígenes de agresión, guerra, solución de conflictos, terrorismo, destructividad humana, origen congénito de los conceptos de guerra y paz, el trabajo con la reinserción de excombatientes, el trabajo de rehabilitación de víctimas de violencia, rescatar valores en niños y adultos, formación de cultura de no violencia, son algunos de los conceptos que está trabajando la psicología de la paz, cuyo objetivo busca el comprender y modificar las problemáticas asociadas a la paz, a la guerra, a la violencia y a la agresión, y a los conflictos entre grupos, en comunidades, instituciones y naciones, tomando como base la violencia y la agresividad en situaciones de conflicto armado y la solución de los participantes directamente afectados. Se está buscando las teorías psicológicas, como el psicoanálisis, que jugaría un papel muy importante en la rehabilitación de las niñas víctimas de la guerra. Eso se llevaría en 3 fases. La primera, la atención clínica tradicional de los modelos clásicos de intervención, tales como las NET, terapias narrativas de exposición, principalmente en temas de las TEP, trastornos de estrés postraumático, depresión y ansiedad. Y la tercera, las intervenciones del estado mental y psicosocial de las personas, que trabajan de forma individual y de forma social comunitaria. Si nos remontamos a siglos pasados y volvemos al presente, evidenciamos que en todos ellos ha habido guerras. Pero si pensamos de forma más detallada y nos enfocamos en nuestro país, Colombia, también podemos ver que hemos estado en conflicto interno desde hace muchos años. Y las secuelas que han dejado han resultado en cicatrices difíciles de borrar. Por lo tanto, muchos se encuentran desesperados en encontrar la paz a este conflicto interno. Por lo tanto, aunque puede llegar a ser un camino pedregoso de andar, si todos vamos de la mano será más fácil de recorrer. Y nosotros como psicólogos podemos lograr que esto sea así, ya que podemos intervenir de forma directa en ayudar tanto a las víctimas y victimarios de este conflicto a recapacitar y buscar un bien común. Teniendo en cuenta ese proceso, la sociedad experimenta cambios profundos a nivel social, político, económico y psicológico, tanto para las víctimas directas o indirectas, como aquellos que tuvieron muchas veces que empuñar un arma o pertenecer a un grupo al margen de la ley en contra de su voluntad. Es por esto que se requiere el apoyo constante de la psicología, además de un trabajo interdisciplinario para todos. Es así que la psicología es una disciplina que puede aportar conocimiento y prácticas al proceso de la paz para mitigar los efectos de la guerra y poder ayudar a las personas a reconstruir su vida, lo que implica cambios a nivel social, emocional y de comportamiento en cada una de las personas para poder adaptarse a su nueva realidad lejos de un contexto de guerra. De acuerdo a esto,
Es importante brindar herramientas a estas personas para que no se paralicen ante su nueva realidad y brindar apoyo psicológico en el proceso de adaptación, lo que va a permitirle a la persona ir poco a poco respondiendo adecuadamente a su ambiente. Además, implica evaluar las representaciones sociales que en un momento pueden aportar al proceso o por el contrario obstruirlo. Se debe tener en cuenta que esta guerra ha dejado heridas profundas en toda la población y ha impactado de diferente manera en cada persona. Es por esto que es importante abordar y realizar la intervención teniendo en cuenta las dos perspectivas, las de víctimas y victimarios, pues cada uno vivenció el conflicto armado de una manera. Por lo tanto, las secuelas a nivel social, físico, emocional, económico y psicológico, entre otros, son diferentes, no olvidando que las diferencias personales y el contexto pueden ayudar a obstaculizar este proceso. Por lo tanto, para concluir, como se ha venido mencionando, la guerra en Colombia ha dejado secuelas en toda la población a nivel social, físico, emocional, económico y político. Pero es hora de iniciar un proceso hacia la paz que va a beneficiar a toda la población y además recurrir a la psicología para poder brindarle el apoyo y soporte emocional a cada una de las personas en este proceso, teniendo en cuenta que el impacto del conflicto es diferente en cada una de ellas, al igual que es diferente en el contexto en el que se desenvuelven, así como las herramientas a nivel personal que tiene la persona para poder adaptarse a una nueva realidad. Es conocido que las consecuencias en la salud mental de las personas víctimas tienen un impacto de largo alcance en varios ámbitos de la vida y de la comunidad. El conflicto armado genera afectaciones físicas, emocionales y afectivas en las personas involucradas. Altera la salud mental, tanto individual como colectiva, no solo de forma inmediata, sino también a largo plazo. Los estudios demuestran que las afectaciones más significativas están relacionadas con estrés postraumático, ansiedad y depresión, ideación suicida, ataques de pánico, consumo de sustancias psicoactivas. Adicionalmente, se identifica la disminución de los niveles de calidad de vida, la ruptura de las redes sociales y afectiva, la modificación de los roles familiares y el desarraigo cultural. El conocimiento sobre la prevalencia de síntomas, posibles casos y trastornos mentales entre las víctimas del conflicto armado colombiano es escaso. Los estudios representativos en Colombia con población adulta víctima del conflicto armado reportan comorbilidad entre trastornos del estrés postraumático, ansiedad y depresión. Además, una prevalencia de síntomas de ansiedad entre el 25.7 al 32.5%, de trastornos de somatización entre el 61 y 73.8%, abuso de alcohol del 23.8 a 38.1%, trastornos de la alimentación entre 4.7% y 11.9%. También se ha confirmado que un año después de la exposición a los hechos victimizantes, las afectaciones psicológicas más presentadas son el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de ansiedad generalizada, la depresión mayor y el riesgo de suicidio. Como vemos, estas cifras de estas afectaciones se ven aquí en Colombia, nuestro país, ya que muchos de forma directa e indirecta han tenido que sufrir las consecuencias de este conflicto. Así que como psicólogos podemos dar el mayor apoyo a esas personas y así poder mejorar la calidad de vida de ellas. El reconocimiento del conflicto nos permite saber qué secuelas hay que manejar y a su vez determinar las acciones que apoyen la transición hacia la paz. Este camino no es solo para las víctimas directas, también indirectas
o todas aquellas personas que tuvieron que empuñar un arma o realizar acciones en contra de su voluntad. Además, los psicólogos debemos encontrar los medios para ayudar a las víctimas a reconstruir sus vidas y adaptarse a los cambios emocionales, sociales y comportamentales. Ha dejado 2 rastros de víctimas y victimarios, por eso debemos ser conscientes del apoyo y tratamiento para la reinserción social, teniendo en cuenta que las diferentes personas y el contexto podrían obstaculizar el proceso. El bienestar psicológico es nuestro objetivo, pues una sociedad sana debe procurar eliminar los traumas para evitar el estrés postraumático y los trastornos que deja la guerra. La solución del objetivo está en nuestra ciencia bajo la Ley 1448 del 2012. Estamos en la obligación de hacer procesos terapéuticos para el retorno a la vida cotidiana, esperando un nuevo comienzo con buenas condiciones mentales para vivir nuevamente en paz y aportar un país en desarrollo. La implementación de los acuerdos de paz supone para el país retos importantes a nivel social, económico, político y cultural. Esto ha implicado que la psicología reflexione en torno a elementos que pueden influir en la construcción de un quehacer adaptado a las necesidades actuales. La educación servirá como medio en el que se generen las modificaciones necesarias, siendo esta el puente entre las investigaciones académicas y la práctica. Para que eso suceda, es fundamental transformar la concepción de víctima, puesto que permitirá generar distancia de métodos basados en juicios previos y a la vez reconocer en las víctimas características diferenciales que llevan a contemplar sus singularidades. Lo anterior se relaciona con el planteamiento del mencionado enfoque psicosocial, donde además de la subjetividad se visualizan las necesidades frente al acompañamiento y el fortalecimiento de los recursos de las colectividades. Los hechos violentos, en contextos de violencia sociopolítica y conflicto armado, alteran la vida emocional, familiar y comunitaria de las víctimas y la sociedad. Reconocer los contextos, además de las subjetividades, evita la patologización de las reacciones de los individuos, dado que permite identificar la responsabilidad del victimario en una estructura social y estatal. Por ende, para poner en práctica estas concepciones anteriormente mencionadas, es importante que el psicólogo asuma un papel participativo en el campo de la gestión pública, ya que es el enlace entre la academia y el Estado como impulsor de estrategias alternativas en las dimensiones económicas, socioculturales y político-administrativas. El proceso de cambio mencionado anteriormente puede fortalecerse interdisciplinariamente. Eso es vital en el futuro de la profesión para que se haga eco en el país que las soluciones fragmentadas generan efectos fragmentados. Se visualiza entonces como uno de los mayores retos de la psicología encontrar la forma de articularse con las diferentes áreas del saber que trabajan en la implementación de los acuerdos de paz.